tardes. Eh, Ante todo, quiero darle las gracias al comité organizador de las terceras jornadas científicas de los orientales ATIMEC. Para mí es un placer poder participar con ustedes en estas jornadas y sin más, bueno, vamos a darle inicio al tema que me tocó tocar. Este, Como todos sabemos, bueno, las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte a nivel mundial y no tanto es la primera causa de muerte a nivel mundial, al igual que tiene una capacidad altamente, tiene una característica que son enfermedades altamente capacitantes y que aquejan a personas por debajo de los 70 años. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 17.9 millones de personas mueren cada año por este tipo de enfermedades. Las enfermedades coronarias y las enfermedades cerebrovasculares son las que llevan la batuta, al igual que las cardiopatías reumáticas. Y una tercera parte de estas defunciones ocurren prematuramente, como ya lo dije, en personas menores de 70 años. Venezuela, al igual que el resto de Latinoamérica, no escapan de esta realidad y al igual que el resto del mundo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad, siendo la cardiopatía isquémica y el infarto agudo del miocardio las que llevan la batuta en el espectro de estas enfermedades. En relación a las unidades de cuidado coronaria, como todos sabemos, ya fueron creadas en los años 70 y fueron recintos creados específicamente para el tratamiento y cuidado de este tipo de pacientes, ya que las unidades, los pacientes que sufren enfermedades coronarias son pacientes que tienen que estar en un ámbito que genere el reposo y la tranquilidad. Entonces, en aquellas épocas, los pacientes de cuidados coronarios, un paciente infartado se colocaba en unidades donde colocaban pacientes de cuidado intensivo, otro tipo de pacientes, y en realidad se dieron cuenta de que esto no generaba el ambiente necesario para el tratamiento de este tipo de pacientes. En cuanto a la unidad de cuidado coronario, bueno, a esos tipos de pacientes se les puede dar un tipo de atención programada, un tipo de atención de urgencia y sirven también para vigilar a aquellos pacientes a los cuales ya se les ha hecho un procedimiento. La enfermera que labora dentro de dichas unidades debe tener un elevado nivel de preparación y capacidad de respuesta y responsabilidad clínica para resolver con prontitud las diversas situaciones a las que se va a enfrentar en su actividad asistencial. Debe tener una interpretación correcta de las arritmias, debe ser capaz de hacer una desfibrilación eléctrica y ahí dar inicio y participar en las maniobras de RCP. Estos son requisitos imprescindibles para que pueda llevar a cabo una labor de forma eficaz en el cuidado de los pacientes con afecciones cardiovasculares. En relación a las enfermedades coronarias, bueno, el síndrome coronario agudo es la patología que más afecta a este tipo de pacientes y no es más que una afección aguda en los vasos coronarios que generan isquemia. Estos se pueden clasificar en angina inestable, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y en infarto agudo de miocardio con elevación del ST, esto según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2023. ¿Y qué son los síndromes coronarios agudos? No es más que la ruptura de una placa fibrótica en la cual hay una formación de trombo y esto obstruye la arteria. Y esto viene dado por este tipo de pacientes que sufren, tienen factores de riesgo asociados como es la diabetes, el tabaco, la obesidad, la vida sedentaria, la dislipidemia y la hipertensión y el estrés, y en el medio de todo esto la aterosclerosis que se ve afectada por todo este tipo de características que hacen que esa placa se fracture y se forme el trombo. Dentro del espectro de los síndromes coronarios agudos está la presentación clínica que puede ser desde aquellos pacientes que son asintomáticos como aquel paciente que debuta con una parada cardíaca o un shock cardiogénico o aquel paciente que siente dolor torácico persistente o aquel paciente que siente dolor torácico ocasional pero que no es limitante. Entonces, como vemos, el síndrome coronario agudo tiene un amplio espectro que va desde el paciente oligosintomático hasta aquel paciente que debuta con una parada cardíaca. En cuanto a los hallazgos del ECG, esto es fundamental. El electrocardiograma es la herramienta de elección para el diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. Este proyecto se puede presentar normal, puede haber pacientes que presenten una depresión del ST, en aquellos pacientes que tienen una angina inestable, que de repente tienen una depresión, sienten la molestia, tienen una depresión del ST, y cuando llegan al centro, a donde lo llevan para hacer a la emergencia o ser tratado, ya el dolor pasó, el ST se normalizó.
o aquel paciente que sí de verdad tiene el síntoma es persistente, entonces tiene una elevación del ST, o aquel paciente que debuta con una arritmia máxima. Dentro de este espectro, entonces caracterizar al paciente como un síndrome coronario sin elevación del ST o un paciente con infarto agudo del miocardio. Aquí muy importante también los niveles de creatinina. Aquí hay algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes inestables donde no sufren elevación ni nada, pero hay pacientes en los cuales, por ejemplo, que sí tienen infarto o tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST, donde sí hay elevaciones y caídas de la troponina. Y una vez que se caracteriza todo esto, entonces podemos llegar al diagnóstico final, que puede ser una angina inestable, puede ser un infarto agudo sin elevación del ST o puede ser un infarto agudo con elevación del ST. Dentro de las clasificaciones de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, está el diagnóstico inicial y el diagnóstico final. Entonces tenemos que tomar en cuenta la presentación clínica del electro, si tiene una elevación, si no hay elevación, ¿verdad? Si hay depresión, si hay una inversión de la onda T, hay que hacer las pruebas adicionales, los niveles de creatinina, hay algunos pacientes donde ya tienen la indicación de hacer la tomografía, en aquellos pacientes angiografía, en aquellos pacientes que tienen elevación del ST, o aquellos pacientes que tienen una angina inestable, que llegan a los centros, se estabilizan, se les pasa el dolor, entonces aquellos pacientes pueden ir hasta una estratificación con pruebas de imágenes con sonógica con dobutamina. Y de esta manera llegamos al diagnóstico final. Ahora bien, en relación a la característica del dolor, es muy importante caracterizar el dolor, si es de tipo isquémico. O el dolor cardíaco. En las nuevas guías ya no se habla de dolor típico, sino que se habla de dolor cardíaco o no cardíaco. Dentro del dolor cardíaco, pues este se puede localizar central, retroesternal, incluso diafragmático. ¿Qué tipo de dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Es opresivo? El paciente manifiesta que puede ser opresivo, que es como un peso que siente o puede ser quemante. Y en cuanto a la irradiación, este puede ser irradiado a brazos, a cuello, a mandíbula o a espalda. Hay pacientes que no sienten, por ejemplo, los pacientes diabéticos o en las mujeres, a veces ellos no sienten dolor, sino que sienten es cansancio. Y el cansancio también es una manifestación de isquemia. Por eso se habla de dolor cardíaco o dolor no cardíaco. En cuanto al dolor cardíaco, este puede expresarse también disnea, este dolor cardíaco puede reducir el gasto cardíaco, puede presentarse como insuficiencia ventricular izquierda, aquellos pacientes que tienen falla ventricular izquierda, puede presentarse también como edema pulmonar, con diaforesis, con debilidad, con mareo, palpitaciones, náuseas, y después de 2 días son aquellos pacientes que nos llegan a nosotros totalmente descompensados, incluso se les oculta un frote pericardio. Dentro de la valoración inicial es muy importante el saber identificar el tipo de arritmia, porque puede ser necesario que tengamos que iniciar procedimientos de RCP, lo que es el ABC, y iniciar algún paciente que haya dejado de respirar o que cuando llegue a nosotros con muerte súbita y de repente se le oculta, se le toman los signos vitales y hay presencia todavía de latido cardíaco, o que tú lo conectas al monitor y el paciente tenga una arritmia maligna, entonces tenemos que ser capaces de iniciar las maniobras de RCP. En este contexto, los signos vitales son importantes, la percepción del dolor y el electrocardiograma, porque es la representación gráfica de la actividad eléctrica y del corazón en su función del tiempo, cómo está funcionando. Una vez que el paciente se recibe, que se diagnostica que tiene síndrome coronario, ya sea sin elevación, con elevación o un infarto, el paciente debe colocarse próximo a un monitor desfibrilador, debe conectarse al monitor desfibrilador, se le coloca el saturómetro, se ve si el paciente no está desaturado, si la saturación no es menor de 90%, no precisa oxígeno, las nuevas guías dicen que no debe colocarse el oxígeno porque esto es la hiperoxia desencadena la presencia de radicales libres que hace más difícil que el paciente salga de su proceso de isquemia. Y hay que tomar en este caso, ya no es una sola vía, ya son 2 vías venosas que se toman y a nivel de los antebrazos, sobre todo teniendo en cuenta que ahorita la mayoría de procedimientos sobre todo en centros como el nuestro, y a nivel mundial, se hacen por radial izquierda,
por técnica radial, porque la técnica radial es menos complicada, las complicaciones son menores y los accesos permiten también el intercambio de catéteres y las complicaciones son menores. Ahora bien, si un paciente a uno le llega mucho cardiogénico o llega una actividad sin pulso, la indicación es meterse por vía femoral. Pero en líneas generales, a nivel mundial, ya la mayoría de los cateterismos coronarios se hacen, el 99% se hace por técnica radial. Bueno, y esta es la presentación del síndrome coronario agudo en cuanto a su electro. Puede haber un supradesnivel del ST que indica lesión, puede haber un infradesnivel del ST que también puede indicar lesión, o puede ya presentarse como una T negativa que ya es signo de isquemia. El personal que labora, las enfermeras que laboran, el personal de salud que labora en el cuidado coronario y en las terapias intensivas y en los niveles de emergencia deben ser capaces de reconocer cuando estamos ante la presencia de supradesnivel, de infradesnivel o de isquemia, porque se debe ser capaz de leer un electro, porque el electro es la herramienta que nos dice cómo está el corazón de este paciente. En cuanto a las enzimas cardíacas, ya la que se toma en cuenta es la troponina, porque es la que permanece más días en sangre, lo que te da un nivel de evidencia, uno que te dice que estamos ante la presencia de un proceso isquémico, un síndrome coronario agudo o una angina inestable. Ya, las otras enzimas, ellas, como ven, no duran más de 2 días en sangre y no son confiables. Entonces, ahorita la que se toma en cuenta principalmente es la troponina. En relación al síndrome coronario agudo con elevación del ST, bueno, la caracterización de la placa, que no ven más, que es una placa que se rompe, hace un trombo y ocluye totalmente la circulación coronaria. Y son pacientes que a veces no han sufrido de mucha isquemia y por lo tanto no tienen colaterales previos y sobre todo en pacientes jóvenes. En relación a los síndromes coronarios sin elevación, es una oclusión subtotal. Fíjense que está la arteria, está abierta, tiene una placa que se fracturó, un trombo que ocluye parcialmente el vaso. Entonces, estos son pacientes que si han tenido una isquemia previa, es aquel tipo de paciente que presenta un dolor, hace una crisis hipertensiva, hace dolor, llega a la terapia, a la emergencia o a la unidad de cuidado coronario, se estabilizan sus constantes vitales y el paciente que cede el dolor. Y cuando nosotros lo llevamos al laboratorio de hemodinamia, evidenciamos que una lesión, una coronaria de un 90 o de un 60, de un 70%, y entonces el paciente, ahí está la evidencia de que tenía un problema en su coronario. En relación a la evaluación, según las nuevas guías, y esto se mantiene en el tiempo, la evaluación debe ser en 10 minutos, lo que significa que el paciente debe ser evaluado, debe ser caracterizado en cuanto a su nivel de isquemia, sus factores de riesgo, la posibilidad de ser trasladado a una unidad de hemodinamia para hacer la angioplastia, y si no es posible llevarlo a una unidad de cateterismo cardíaco, entonces hay que colocarle la trombolisis. Toda esta evaluación debe ser rápida. El médico y el personal de salud que esté en las emergencias en el coronario deben ser capaces de estabilizar a este paciente y determinar sus factores de riesgo y si debe ir o no debe ir a un centro a una angioplastia coronaria. Y si no hay cerca una unidad de hemodinamia, el paciente debe ser trombolizado. Y ahorita, en el actual momento, bueno, ya tiene algún tiempo usándose, hay una estrategia que se llama la fármaco-invasiva, que creo que es la que más se adapta a nuestra realidad, que es en la que el paciente, cuando llega a la unidad de cuidado coronario o a las emergencias de los hospitales, debe colocarse la trombolisis si no tiene ninguna contraindicación, y luego da chance de ser llevado a una unidad de hemodinamia, sobre todo en aquellas localidades que no la tienen cerca. Ahora, si está en una ciudad o un estado o una ciudad donde usted tenga una unidad de hemodinamia, de cateterismo cardíaco, el cual el paciente puede llegar al centro y en menos de 60 minutos ser realizada la angioplastia, el paciente debe ser trasladado a una unidad de hemodinamia. Los cuidados de enfermería, la labor del equipo de enfermería es muy importante en el sentido de que la enfermera debe estar en la capacidad de reconocer todas las posibles complicaciones y actuar en el contexto de un paciente que tenga un infarto o que tenga una angina inestable
o que tenga una presencia de una arritmia, una arritmia letal, debe ser capaz de iniciar, de reconocer la situación de emergencia y saber manejar un carro de paro, saber manejar las drogas antiarrítmicas, saber manejar los anticoagulantes, toda una serie de pasos que hacen que el tratamiento de este tipo de pacientes sea lo más rápido posible, pero de manera efectiva, que es lo que se quiere. Tiene que ser capaz de implementar medidas para reducir la ansiedad. Estos son pacientes que llegan con una sensación inminente de muerte, lo que significa que hay que tratar de calmarlo en la medida de lo posible. Ahí tiene que ser posible también de caracterizar el dolor, si es isquémico, si no es isquémico, de 1 a 10 cuánto es. Tiene, en ese mismo tiempo, en la medida que el paciente, el médico lo está interrogando, la enfermedad debe ir tomando las dos vías de acceso en los antebrazos, ya tiene que estar consciente de que si el paciente llega en ese contexto puede ser posible que sea necesario colocarle la trombolisis, tiene que ser capaz de saber cómo se va a preparar la trombolisis, toda una serie de situaciones que el personal de salud que trabaja en estas áreas debe tener el conocimiento necesario para poder solventar la situación del paciente y que salga con el menor daño posible. En cuanto a nuestra labor como enfermera, nosotros tenemos un elemento, un aliado que es el proceso de enfermera. Nosotros, este proceso nos permite hacer un diagnóstico de este tipo de pacientes y poder brindarle nuestros cuidados de manera sistemática. Bueno, y para concluir, como todos sabemos, es importante que en el transcurso del síndrome coronario agudo el equipo de enfermería a cargo debe conocer las características y el tratamiento, así como los cuidados y la vigilancia que se deben tener para asegurar el mejor pronóstico posible. O sea, el conocimiento aquí es vital, el conocimiento del personal de salud, sobre todo de la enfermera, es vital porque ella debe ser capaz de manejarse y de desenvolverse en todos los ambientes, saber manejar todas las drogas, saber identificar las arritmias, saber cómo actuar delante de cada situación. ¿Por qué? Porque dada la rapidez con la que pueden variar los signos y síntomas en este tipo de dolencia, la enfermera tendrá que estar preparada para detectar estos cambios, así como para actuar en caso de emergencia vital, si así fuese necesario. Bueno, sin más que hacer, me despido de ustedes. Aquí vemos una foto de Vanessa cuando todavía trabajaba con nosotros aquí en Ascardio. De verdad que fue un placer para mí trabajar con ella y formar parte de su formación. Hicimos de verdad un tremendo equipo, nosotros aquí en Ascardio. Ella se fue y nos ingresó esta otra colega, una muchacha joven también muy buena, muy preocupada en adquirir los conocimientos necesarios para seguir adelante. Bueno, desde Barquisimeto le damos un saludo muy grande, un abrazo y le deseamos éxito dentro de su jornada. Muchas gracias, hasta luego.